¿No te ha pasado que escuchas una historia, la sientes y después de escucharla sabes que tu vida ha cambiado un poco? O tal vez mucho. Esto es Stories Charladitas, un espacio en donde te contaré y te contarán historias que cambian la vida para siempre. Hola, audiente. Ven para acá y te cuento esta story de hoy desde uno de los mejores spots que hemos podido conseguir para este podcast. Audiente, ¿cómo estás? Como te decía, creo que desde uno de los mejores spots que hemos podido conseguir para este epicapítulo del día de hoy. ¿Cómo te ha ido? Yo te cuento que estoy acá en modo viajación, en modo familia, en modo viaje por las tierras escandinavas. Todo muy bien, ya nos estaremos regresando. Y bueno, han estado pasando muchas cosas. De hecho, en Instagram a los Insta-Amics les estaba diciendo que este ha sido un viaje de mucho aprendizaje. Creo que he tenido que aprender un montón del tema de la toma de decisiones, de cómo se toman decisiones. He tenido que aprender también un montón de las diferencias en nuestras generaciones y estoy cada vez más entreconectada y me sabe un poco a mierda, para serle sincera, el tema de lo diferentes que somos según nuestros parámetros de aprendizaje, y esas diferencias a veces no son tan fáciles de asimilar, pero pues ahí vamos, de todo eso estaremos hablando seguro. A cada uno de estos temas que les estoy contando así como súper random, les estaremos dedicando su epicapítulo, porque para eso son los aprendizajes y es para compartirlos, y sobre todo en este espacio en el que hemos venido como conociendo tanto y nos hemos venido conectando tanto desde las experiencias y desde todo lo que nos enseña. Hoy, incluso desde el epicapítulo pasado, yo te dije que quería contarte o que quería hablar sobre el tema del placer. Y esto ha sido bien interesante porque, entre otras, es un tema que me ha venido conectando un montón con mis pacientes de las últimas semanas. Varias cosas con respecto a mis pacientes de las últimas semanas. Muchos de ustedes, a raíz de la historia de Petra, de Pepa y de Alberta, me han estado preguntando un montón sobre mis pacientes y sobre qué tanto les puedo contar yo acá a ustedes sobre mis pacientes. Realmente a profundidad no mucho, sin embargo creo que hay cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta que podemos compartir desde la generalidad, desde el colectivo, y desde ahí seguramente hay muchas cosas que yo les puedo mostrar y que te pueden resonar y te pueden servir, entre otras, porque, audiente, creo que este espacio siempre lo hemos creado con la intención de que tú puedas acercarte a tu salud mental de la forma más amigable posible, pero adicionalmente a eso, que te puedas acercar a tu salud mental sin tener que ser un gran esfuerzo. Económicamente hablando, siempre lo he dicho y siempre lo he mantenido en términos de que yo soy muy consciente que trabajar de nuestra salud mental y como le digo yo, meternos mano, es algo que económicamente hablando es bien costoso. En términos de tiempo también es bien costoso porque no son procesos rápidos, ¿saben? O sea, ni son procesos que uno pueda, de hecho uno no le puede garantizar tiempo, pero este podcast creo que nos ha venido como conectando un montón a que cada uno de ustedes puedan tener herramientas y puedan empezar a evaluarse y verse. Por eso es que le estamos metiendo tanto como la ficha a esto, que eso era otra de las cosas que me preguntaban la semana pasada, como mi Dianis, si te estaba pasando como tantas cosas, pues para. Y yo decía como, pues sí, chévere. Pues porque estoy cansada. Pero al mismo tiempo digo como no, pues igual es un espacio que podemos crear y es un espacio que podemos brindar, y por qué no hacerlo si es algo que definitivamente está trayendo muchos beneficios. Entonces, con todo esto que les cuento, con todos los beneficios que trae, con todos mis pacientes diciendo, mi Dianis fresca, habla de mí, Tin, mi nombre si quieres, dale, que eso me parece una chimba porque, entre otras, ellos no saben lo que les espera. Después les contaremos al respecto de esto, que eso es un proyecto aparte, pero me parece bien cool que esa apertura de mis pacientes esté también a disposición de ustedes, audientes. Después de todo esto que te estoy contando, importante que sepas que el tema de placer es un tema que ha venido en mi cabeza desde hace muchísimos años.
Y adicionalmente a eso se ha venido como conectando, es un tema que hemos venido conectando mucho con mis pacientes de las últimas semanas. En particular, les quiero contar esto en términos de contexto, no en términos como de este terminante, ¿no? Pero en términos de contexto, a mí me ha llamado un montón la atención que ha sido con mis pacientes mujeres, ¿bien? Con mis pacientes hombres no me ha pasado que conecté con ellos desde términos de placer, pero en términos de placer sí me ha pasado un montón con las mujeres. Y esto es hermoso porque pues desde ese lugar y desde esos roles de lo femenino, es súper interesante la lectura del placer. ¿Qué es placer? Porque entre otras, creo que desde ahí hemos podido empezar como a construir, a deconstruir, que es una palabra que está súper de moda, pero la deconstrucción termina siendo una forma en la que volvemos a tejer ese concepto que ha tenido como muchas transformaciones. Entonces, dentro de la deconstrucción del placer, ha sido muy interesante, históricamente hablando, como el placer se ha venido ampliando como un concepto no solamente exclusivo al performance sexual o al placer sexual, sino que ya hemos estado desde hace ya varias décadas entendiendo que el placer es un ejercicio constante que no solamente está asociado a puntos específicos de nuestro cuerpo, sino que es algo que podemos literalmente poder experimentar en todo nuestro cuerpo. Eso es hermoso porque desde ahí podemos empezar a conectar la importancia del placer. A raíz de toda esta deconstrucción y de toda esta transformación que hay en torno al placer, también ha sido bien interesante empezar a darnos cuenta cómo hemos venido entonces condicionando el placer, porque también es súper interesante cómo en el mismo momento en que sacamos el placer como de un lugar específico como el sexual, empezamos a ver cómo empezó a parearse el placer con un ejercicio de libertad, al punto en donde incluso se confunde con que el placer es como libertinaje, ¿no? Como que toda aquella persona que está súper, hiper, mega conectada con el placer está como Dios mío, sin escrúpulos. Y tampoco, o sea, realmente el tema del placer no es un ejercicio de estar sin escrúpulos por la vida, que eso no tiene nada de malo, entre otras. O sea, aquí ustedes saben que dentro de este espacio lo correcto y lo incorrecto salen completamente de nuestro escenario y queda con nosotros la idea de lo funcional. Con nosotros siempre acá ha estado, cuando hablo con nosotros es conmigo, con Coru, siempre ha estado la idea de que aquí no hay cosas correctas o incorrectas, buenas o malas. Obvio, hay cosas muy importantes y que siempre tenemos que respetar, como la vida y obviamente también como el bienestar común, pero mientras estemos dentro de eso global del bienestar común, nada es correcto ni incorrecto. Pero sí hay cosas que son funcionales o disfuncionales según cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues con el placer ha sido un rollo, pues porque definitivamente ha sido un concepto que lo hemos venido como embolatando mucho. Al embolatarlo tanto, el placer lo empezamos a condicionar, ¿sí? Entonces, para tener experiencias placenteras, tenemos que cumplir aparentemente con un montón de requisitos para poderlas tener. Empezó a ser un proceso un proceso al que solamente podemos llegar en la medida en que como que vamos cumpliendo requisitos. A mí me empezó a resonar mucho cada vez que yo ponía, por ejemplo, cosas en Instagram que son súper chimbitas y me decían como, Diani del putas, disfrútalo, te lo mereces. Que ahí también viene a conectar algo bien interesante, es el tema del merecimiento, ¿no? Como que el placer y el merecimiento, los dos me los han venido como metiendo dentro de una capsulita como de premio, como si tener experiencias placenteras tuviera que ser un premio y merecer tuviera que ser un premio, ¿sí? A los dos me los han metido allá. Y, por ejemplo, miren esta frase como disfrútalo mucho, te lo mereces, ¿no? Como que el disfrute y el merecimiento me los metieron en esta capsulita y ¡plum! Marica, y me los pusieron allá como de vamos por eso, pero para ir por eso, para ir por esa experiencia, necesitas empezar a hacer esto. Como si el placer fuera algo que lo tenemos que ganar. ¿Bien? Entonces, pilas a esto porque es bien interesante cuando empezamos a
a pensar en placer como el placer lo volvimos, en lugar de algo que necesitamos, lo volvimos algo con lo que nos premiamos. Pero no les he dicho qué es placer, ¿no? Placer básicamente es disfrute. Placer es lo que nos gusta. Cuando te digo básicamente, no es porque sea un proceso como básicamente, como si no valiera nada, no. Cuando te hablo básicamente es porque es un proceso básico, es porque es necesario, responde a una necesidad. Los seres humanos necesitamos sentirnos placenteros. Necesitamos sentir placer todo el tiempo. El placer llena nuestro tanquecito de satisfacción. El placer llena nuestro tanquecito de conectar con nuestros propósitos. El placer llena nuestro tanquecito de conectar con nuestro cuerpo, de conectar con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Entre otras, entre más conectados con placer, mejor respondemos ante situaciones que se nos presentan en la vida. Bien, cuando yo les hablo de responder frente a situaciones que se nos presentan en la vida, les estoy hablando de algo súper bonito que en psicología se llama prim prim, hace rato no teníamos campanita, prim prim, estilos de afrontamiento. Bien, los estilos de afrontamiento terminan siendo esas formas en que nosotros como seres humanos agarramos una situación, la traemos a nosotros, la vivimos, la experimentamos y respondemos ante ella. Bien, el placer como un ejercicio de disfrute, el ejercicio de satisfacción, como un ejercicio de conexión, nos permite coger la experiencia, coger las experiencias y poderlas afrontar de maneras más efectivas. Hay estilos de afrontamiento bien particulares. Entonces yo les puedo decir como yo sé que hemos estado hablando mucho en redes sociales y ha estado súper de moda en redes sociales este tema, por ejemplo, del positivismo tóxico o del negativismo tóxico. Por ejemplo, el negativismo o el positivismo, que son dos cosas completamente extremas, son estilos de afrontamiento. Es como si necesitáramos desde ese lugar responder a la vida, como si necesitáramos responder siempre positivos o si necesitáramos responder siempre negativos. Ahí básicamente lo que podemos empezar a darnos cuenta es que cuando las experiencias, cuando nosotros como seres humanos optamos por esos radicalismos, lo que tenemos es fallas en nuestra forma de afrontar. Bien, y para poder afrontar de una manera más diversa, el placer es indispensable porque el placer nos lleva a sumar a nuestra curiosidad. Hoy me les fui de profe con toda. Creo que muchos deben estar ahorita como ese meme en que sale la señora como conectando con ecuaciones matemáticas. Yo sé, pero es muy importante que podamos empezar a darnos cuenta por qué es tan clave sacar al placer de vainas netamente específicas que se sienten en puntos específicos del cuerpo, uno, y sacar al placer de un ejercicio netamente de premio, ¿no? Entonces, ay, bravo, te esforzaste mucho, bravo, estás en un punto en tu vida en donde ya mereces sentir placer. No, señor. El placer es algo que necesitamos los seres humanos de forma constante para poder empezar a tener experiencia en la vida que vaya muy conectada con esa satisfacción, porque esa satisfacción es la que nos va a poder empezar a mostrar la claridad de lo que nos gusta, la claridad de hacia dónde queremos ir, porque hacia dónde queremos ir nos hace sentir seguros. La satisfacción nos trae esa seguridad de que como nos gusta ahí nos queremos quedar. Sigo sin decirles que es placer, pero creo que se los he descrito un montón. Entonces, placer básicamente, ¿qué es? Tener experiencias que me gusten mucho o tener experiencias que me quiten cosas que no me gustan. Yo creo que aquí tal vez varias de mis colegas psicólogos van a decir, uy, Tianis, ¿cómo vas a poner eso en esos términos? Esto es mucho más complejo. Estoy de acuerdo en que desde el estudio seguro sea mucho más complejo, pero creo que aquí lo que quiero mostrarte en este podcast es la forma más práctica de que puedas empezar a conectar con esto. ¿Qué pasaba con mis pacientes o qué ha estado pasando con mis pacientes? Mis pacientes han estado viviendo, este es un grupo básicamente de mi pool de mujeres consultantes,
que todas ellas deben estar sintiendo very important people en este momento. En este pool de mujeres consultantes mías, lo que ha estado pasando es que han estado en un ejercicio de estar muy conectadas con ellas mismas, pero al mismo tiempo de estar en muchos cuestionamientos. ¿Listo? Entonces, cuando uno entra como en esos cuestionamientos de la vida, esos cuestionamientos a veces hacen que nos pongamos en alpin pause, ¿saben? Como que pongamos una pausa, hagamos un paneo, ponemos esa pausa, hacemos el paneo y decimos, no sé qué me gusta. Y es horrible sentir eso, ¿no? O sea, como Diani, es que yo no sé qué me gusta. Y por ende, cuando uno no sabe qué le gusta, como que uno empieza a sentirse supremamente perdido. Hay una película que para mí desde mi formación terapéutica siempre ha sido muy importante. Tengo que reconocerles que no es una película fácil de entender desde todos los componentes que la película aborda, pero se la súper recomiendo. Se llama Soul, es de Pixar, la consiguen en Disney Plus, la plataforma. Si la encuentran por otro lado, felicitaciones, pero yo sé que en Disney Plus fijo está, y es una película que te recomiendo veas en español para que puedas como poder conectar con tantos detalles que trae. Dentro de esa peli hay una escena específica en donde hay unas almas que están perdidas. Cuando te hablo de almas y veas la película me vas a entender. Pero hay unas almas que están como perdidas porque todavía no han podido conectar con esa experiencia que las hace sentir que vibran constantemente. Porque necesitamos como siempre estar conectados con esa vibración de sentirnos vivos, ¿no? Y esa vibración de sentirnos vivos no es más que placer, no es más que disfrute, que poder decir, marica, qué rico. Aquí, como diría una de nuestras colombianas actrices favoritas, puta, qué rico, favoritas, porque esa mujer, en serio, es una crack del placer en todos los sentidos, no solamente por la industria en la que ella trabaja, sino que realmente esa mujer promueve profundamente el placer desde un ejercicio libre, desde un ejercicio de exploración, y eso es lo que te quiero mostrar en este momento, no en términos de la industria puntual de esta actriz que todos conocemos, sino en términos de lo importante que es explorar lo que nos gusta. Mis pacientes estaban en alpin pause. Mis pacientes estaban todas paramos un poco, estamos entendiendo nuevamente el sentido de nuestra vida, y al entender nuevamente el sentido de nuestra vida, entraron en modo, vamos a cumplir con los requisitos para merecer el placer. Y ahí fue cuando yo, su terapeuta, dije, no señora, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque entraste en este modo de querer merecerte esa experiencia placentera. Y no, pues mi Dianis, porque es importante hacerlo de una manera más consciente, de acuerdo. Es importante que yo lo tenga súper definido, de acuerdo, pero esa definición no se da a partir de un ejercicio netamente de estar todo el tiempo pensándolo, y mucho menos se da desde un ejercicio de esfuerzo. Y resulta que cuando nos ponemos a ver a profundidad en cada uno de los casos de ellas, optaron por, en lugar de darse placer, empezar como a quitárselo. Ellas, en lugar de decir, vamos por el placer, lo que dijeron fue, no, placer no. Placer no, porque todavía no estoy lista para esto. Placer no, porque todavía no me lo merezco. Esto lo pongo entre comillas porque ya estamos viendo que el tema del merecimiento, ya vamos a hablar del tema del merecimiento, pero como así que no te lo mereces, ¿no? No, todavía no. Como que todavía no he hecho los puntos, ¿no? Los vida puntos suficientes para merecerme una experiencia placentera. No, porque realmente entre más te castigues, más te desconectas de la experiencia. Entre más te castigues, ojo que el castigo es todo lo opuesto al placer o todo lo opuesto a el refuerzo, lo diríamos en términos netamente psicológicos, pero todo lo opuesto al mantenimiento. Porque el castigo básicamente, ¿qué es? El castigo es todo, como es todo lo contrario, es ponerme a hacer cosas que no me gustan, ¿de acuerdo? Y quitarme cosas que me gustan. Pensando que en la medida en la que yo haga eso, voy a llegar a un punto en donde me voy a merecer que entonces me den cosas que me gustan y entonces me quiten cosas que no me gustan. Esto conecta un poco mucho con el capítulo pasado, porque pues ahí es en donde puedo decirte como, manica, claramente eso es resultado de un ejercicio de sobreesfuerzo, claramente eso es resultado de un ejercicio de
de exigencia. Y ahí lo que estamos haciendo es que estamos volviendo el placer un tema netamente de como hiciste puntos para, entonces ahora sí toma placer. Y resulta que el placer es tan necesario que ponerlo en esos ejercicios tan alejados, pues definitivamente afecta nuestro estado de ánimo, afecta la forma en la que pensamos, afecta la forma en la que vemos la vida, afecta la forma en la que traemos experiencia en nuestra vida. Si venimos quitándonos cosas que nos gustan constantemente y si venimos poniéndonos cosas que no nos gustan constantemente, definitivamente nos va a saber a mierda la vida. Y ahí va a ser muy difícil que después de todo ese proceso tú digas, ahora sí que rico. Ahora sí que rico, ¿qué? Si cuando estemos en ese punto lo único que vas a querer es escupirme, más o menos. Y también pasa un montón que cuando se vuelve muy constante este tema de ponernos cosas que no nos gustan y hacer cosas que no nos gustan, se vuelve una constante, nos ponemos supremamente a la defensiva porque eso termina siendo muy amenazante, audiente. Este tema de estar todo el tiempo haciendo cosas que no nos gustan y ese tema de estar todo el tiempo poniéndonos cosas que no nos gustan termina siendo tan incómodo que llega un punto en el que todo el tiempo vas a estar necesitando defenderte y ahí es necesario parar. Ojo que yo no te quiero decir, hay cosas que no nos gustan que tenemos que hacer, total. Y hay cosas que no nos gustan que a veces tenemos que asumir, claro que sí, también. Pero no puede ser todo el tiempo y mucho menos puede ser la forma en la que creemos podemos llegar al placer, podemos llegar al disfrute, podemos llegar a decir, qué rico, o podemos llegar a decir, puta, qué rico. No, va a ser muy difícil que a punta de que todos los días estemos haciendo todo el tiempo cosas que no nos gustan y haciendo y poniéndonos todo el tiempo cosas que no nos gustan, lleguemos al punto de decir, y ahora sí, qué rico. No va a pasar. Es completamente incongruente. Y adicional a que es completamente incongruente, lo que sí termina haciendo es un impacto supremamente fuerte en nosotros porque empezamos a sentirnos supremamente irritados y adicionalmente a eso empezamos a sentir que definitivamente la vida no nos gusta. Y para que la vida nos guste, tenemos que vivir cosas que nos gustan. Es completamente necesario. Y no tiene que estar condicionado a qué tanta comiste en el camino. El placer es necesario todos los días, más allá de lo que nos esté pasando. El placer es necesario todo el tiempo, más allá de los resultados que estemos teniendo. El placer no lo podemos condicionar, ni deberíamos condicionarlo a los resultados, ni lo podemos condicionar al contexto. Miren, yo sé que en este momento estamos pasando por momentos supremamente difíciles y como superpolares, o sea, yo no sé si a ustedes les esté pasando, a mí sí, y es que prendo el televisor, yo soy de las que prendo el televisor para ver el noticiero, todos van a decir, ¿qué, Dianis, tú ves el noticiero? Sí, yo veo el noticiero por mi formación estratégica y porque yo tengo que trabajar en contexto de las personas, yo no me puedo desconectar del contexto de las personas, y yo sé que el noticiero me brinda un montón de ese contexto. Y tú me vas a decir, estoy completamente en desacuerdo, los noticieros están totalmente permeados y tienen un montón de problemas. Y tienes toda la razón si estás pensando eso. Pero al mismo tiempo es parte de esa realidad, aunque no nos guste, es parte de esa realidad. Y para mí, ver un noticiero habla de cómo estamos de variantes, ¿no? Entonces, madre, arranca el noticiero con noticias así que uno dice como, wow, súper wow. Este tema de los olímpicos es una cosa maravillosa, es un oasis, marica, dentro de todo este miércolero que está pasando, ¿no? Entonces, es como, ¡boom! La estamos sacando del estadio, los deportistas, y sentimos como este placer así. Y después problemas en un país, problemas en el otro país, guerra por un lado, posiciones políticas por el otro, ¡boom! Karol G la está sacando del estadio. Y después otra vez, y uno dice como, pucha, Transmilenios rojos. Y uno dice, tenaz, man. Así como uno ve un noticiero y así como uno ve esos contextos, uno entiende que definitivamente
Si imagínese si yo todo el tiempo estuviera diciendo, solamente voy a disfrutar en el momento en que todo esté bien. Y todo va a estar bien en la medida en que yo más me esfuerce. Todo va a estar bien en la medida en la que yo, aunque esto no me guste y aunque esto no me guste y aunque esto tampoco me guste, lo haga. No, ahí no te puedo decir que eso va a ser coherente. No tengo cómo decirte que eso va a ser coherente. Claro, van a haber situaciones que no hay de otra, no nos gustan y vamos a tener que vivirlas totalmente. Pero no tiene que ser todo el tiempo. Y no por esta situación que estoy viviendo en este momento, que es completamente desafortunada, tengo que dejar de vivir otra que pueda traerme ese disfrute, esa energía de poder, entre otras, poder pasar por esta que está siendo completamente difícil. Claro que sí se puede. Y eso no es pajazo mental, y eso no es evitación, no. Eso es poder decir, esto está siendo completamente difícil y esta situación que está siendo completamente difícil necesita que yo la afronte, la traiga a mí y la deba traer desde los lugares más seguros. El placer nos brinda seguridad. El disfrute nos hace querernos quedar. Nos hace decir, acá es en donde me quiero quedar. Uno no se quiere quedar en los lugares en donde uno no disfruta. Uno no se va a querer quedar habitando la versión de uno que uno no disfruta de uno mismo. Claro que sí es necesario quedarme viviendo en la versión o vivir en la versión que a mí me guste de mí. Eso es supremamente importante. Pero si yo no sé cuál es esa versión y en cambio, sin saber cuál es esa versión, me estoy poniendo el uniforme, más o menos, sin darme cuenta si el uniforme es adecuado para lo que tengo que ir a vivir. El disfrute va a ser eso que te va a permitir a ti ponerte la ropita del disfrute y decir, vamos por esto. El placer, ese es el lugar que te va a permitir a ti decir, aquí se siente rico a pesar de todo esto que está pasando fuera de mí. Claro que sí. Y es supremamente conectar con él. Entonces tú me vas a decir, oyente, ¿cómo conectar con eso? A mis pacientes yo les decía, necesito que conectes con tus sentidos. En Soul, en la peli, lo van a ver. Van a ver lo importante que es conectar con los sentidos, lo importante que es ser consciente de que eso que estás viendo te guste, lo importante que es ser consciente de que eso que estás oliendo te guste, que eso a lo que te sabe la boca te guste, que esto que estás poniéndote y tocas y está en contacto contigo te guste. Pucha, cuando uno hace eso, uno dice, uy, sí, está siendo complicado, pero vamos, porque el disfrute trae energía, ¿saben? O sea, el disfrute trae gozo, trae ganas, trae empuje. Claro que todo esto que te estoy hablando viene desde el placer y no es solamente sexual. Viene desde el placer, tiene que ver con ese placer desde lo básico, desde lo que es importante, es de cómo te rodeas, de lo que te rodeas. Dianis, ¿y uno cómo hace si uno no se está sintiendo cómodo con uno mismo? Miren, esto es supremamente importante y esa incomodidad uno tiene que saber de dónde viene para poderla abordar adecuadamente. ¿Es válido? Claro que sí, es completamente válido. El otro día una Instamix me escribió por Instagram, perdón la redundancia, me escribió por directo. Ay, mi Dianis, ¿tú cómo estás haciendo en estos días que no has podido como que me lo puso? Es que ahorita tengo el celular también utilizándolo grabando. Me voy a inventar un poco las palabras, no van a ser textuales, ¿listo? Pero era algo así como, no estás siendo juiciosa con la comida y con el ejercicio. Una vaina así. Claramente no estoy siendo juiciosa, pues porque, marica, desde que vengo de Estados Unidos y desde antes, pues, o sea, la vida me ha puesto en un montón de situaciones en donde, pues, estar así como súper enfocada en mí, en lo que como y enfocada en mis movimientos y en mi ejercicio, pues no ha sido precisamente lo prioritario en este momento. Y yo le preguntaba a ella, pues como yo te puedo responder esa pregunta, pero quiero saber de dónde viene la pregunta. Y ella básicamente me decía, pues porque si no estás juiciosa con eso, pues seguramente tu estética corporal, o sea, como que
puedes estar más gordita. Y cuando ella me lo dijo me dio risa porque 2 minutos antes yo misma había tenido un diálogo conmigo misma en el espejo en donde me estaba diciendo a mí misma, estamos pero buenonas, ¿no? O sea, pucha. Y sí, yo te puedo decir que sí, y de hecho se lo confesé a esa Instamix y le escribí como, hace 2 minutos acabo de tener una conversación conmigo misma en la que me estoy reconociendo que en efecto estamos buenonas. Y ella me decía, ¿y cómo logras decir que estás buenona? Y pues bueno, pues porque hay muchas partes de mi cuerpo que tal vez no me gusten y estoy de acuerdo, y no me gusten y por eso es que hago cosas para poder sentirme mejor. Pero al mismo tiempo puedo decir que hay otras que me parece rica sentir. Eso voló la cabeza de la Instamix y al mismo tiempo entendí lo difícil que es para nosotros vivir dentro de nuestro cuerpo cuando nos han venido diciendo cómo vivir esa experiencia placentera según el mundo, ¿no? Entonces es como, para que tú puedas vivir placenteramente el mundo tienes que vivir bajo tales, ¿no? Bajo tales parámetros. Para que tú puedas tener una experiencia placentera, solamente lo podrás hacer si tienes tales parámetros en tu vida. Y yo te puedo decir, como, esos parámetros hay que saberlos mandar a la mierda, porque si seguimos muy pendientes de esos parámetros, lo único que vamos a hacer es no poder conectar con lo buenona que es la vida, con lo buenona que me estoy sintiendo en este momento, a pesar de que seguramente habrán partes de mi cuerpo que no me gusten. Otra vez, hay cosas que no me gustan y que tengo que reconocer, sí, pero no me puedo quedar viviendo ahí, porque si yo me quedo viviendo ahí, me voy a quitar la posibilidad de vivir la experiencia completa y seguramente de vivir la experiencia placenteramente completa, que me van a llevar a poder decirle a mi Instamix, como le dije en ese momento, el momento adecuado para volver a conectar con esa tarea en mi vida llegará. Pero en este momento la tarea en mi vida no es estar pendiente de eso. En este momento la tarea en mi vida es estar pendiente de otras cosas que necesito disfrutar, que seguramente me van a dar la energía para poder nuevamente retomar otros hábitos, nuevamente retomar otras cosas que también son necesarias, pero que tal vez no es el momento. Mis pacientes, cuando yo terapéuticamente me pongo a hablar con cada una de ellas, todas ellas estaban literalmente en ese punto de la vida en donde creían que para llegar a ese punto placentero de la vida necesitaban cumplir con unos requisitos, unos punticome mierdas. No, se los dije a ellas, no, y te lo digo a ti, no, audiente, ten mucho cuidado. El placer no debe ser condicionado y el placer no es un premio. El placer es una necesidad. Y si es una necesidad, a las necesidades uno le responde toda la vida, todos los días. Uno nunca deja de necesitar. Necesitar no es un pecado. Las necesidades son esos requisitos básicos para mantenerte vivo. Y el placer es uno de esos requisitos básicos para mantenerte vivo. El placer, vivo a vivir. Ay, qué nota decir vive. El placer es eso que te va a decir, que te va a llevar a decir, como lo dice esta actriz, ¡puta, qué rico! Y créanme que cuando uno lo dice genuinamente, eso te da un empuje y eso te da unas ganas de avanzar. El placer trae seguridad porque uno se quiere quedar en donde se siente rico. Y la seguridad es eso, es en donde me quiero quedar. Sentirme seguro es un lugar, es una versión de mí mismo, es una versión de otros, es una versión con otros en donde me quiero quedar. Eso es seguridad. Aquí me quiero quedar. Y si no me quiero quedar es porque no se está sintiendo rico. Y de ahí me tengo que ir. Entonces fíjense que no es un premio. No es, aunque no me guste, aquí me quedo porque después de muchos días esto en algún momento me va a gustar. Lo que no te gusta, no te gusta. Y te está pidiendo es que lo vivas porque te toca. ¿Por qué? Porque hay cosas que a uno le toca vivir. O que lo evalúes y te vayas. Pero en ningún momento, por vivirlo mucho, va a traer como resultado el placer. Eso es algo que te quiero dejar hoy muy, muy presente. Vive la vida placentera. Conecta con tu placer desde cada una de las cosas, desde lo que hueles, desde lo que ves, desde lo que escuchas. Vívelo, vive el placer como parte tuya indispensable para darte la energía de seguir afrontando la vida
claro que va a mejorar profundamente tu forma de afrontar la vida. Te lo puedo asegurar hoy, audiente. El placer va a hacer que tú afrontes tu vida de una manera completamente diferente. Regálate y date el placer, los placeres de la vida todos los días. Y placer es eso que tú conectas y dices, uy, qué rico un huevito tibio, qué rico un huevito duro. Como lo quieras. Ahorita debe haber un montón de audientes. Ay, no, Marita, le gusta el huevo. Dios, ojo con eso también es muy importante. Nunca juzguen los placeres de los demás. Lo que te gusta a ti no le tiene que gustar al mundo. Y lo que le gusta al mundo no es algo que, no es un espacio en el que tú te tengas que meter. Lo que me gusta y punto. Y lo que le gusta al otro y punto. Hay una frase que es divina y es, para los gustos, los colores. Y estoy de acuerdo. Lo que nos gusta, nos gusta. A muchos, a pocos o lo que sea. No te metas con los gustos de nadie. Porque te estás metiendo con el placer de alguien y literalmente le estás quitando vida. No juzguemos el placer. Van a haber cosas que no nos gustan a nosotros y decir, marica, qué chimba que te guste a ti, a mí no me gusta. Todo bien. O pueda que tú digas, qué chimba que te guste, a mí también me gusta. Vamos por eso. Es delicioso el placer. Y es delicioso pensar en una vida llena de placer. Te invito a que le abras las puertas al placer, a que no lo condiciones, a que no lo vuelvas un premio y muchísimo menos a que creas que porque te castigas mucho o porque te quitas mucho placer, en algún momento el placer va a llegar. Que seas muy, 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 muy consciente que por andar quitándote cosas que te gustan y por andar poniéndote cosas que te gustan, lo único que vas a traer como resultado es que te pongas irritable, es que te pongas a la defensiva, porque eso termina siendo una amenaza. Y eso tampoco trae cosas buenas. Que viva la vida con placer. Amo profundamente haberme dado cuenta en mi comunidad de mujeres que esto estaba pasando y que lo pudiéramos empezar a ver y lo pudiéramos empezar a trabajar terapéuticamente hablando. Así que nada, por eso queríamos porque todas ellas saben que de esto íbamos a hablar hoy, darte esto y entregarte esto de todo corazón. Espero te haya servido. Picos pues y nos vemos en una siguiente entrega. Oye, Tacho, acuérdate, sígueme en Instagram, Diana_Coru. También somos_Coru. Esto todo con @ en Instagram. Es súper importante. Yo sé por qué te lo digo. Es súper importante. Ahí estamos calentando motores y sería fantástico poderte tener. Ahora sí. Picos pues. Los adoro. Chao, 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 chao.